Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana a explorar un tema que pues estoy segura que todos hemos experimentado. Bueno, como ustedes saben, esta es la tercera charla que yo doy, así que si no es inconveniente, preferiría los comentarios al final y las preguntas, ¿ok? En lo que voy cogiendo más experiencia. Bueno, el tema de esta mañana, como nos dijo Magali, es el miedo. ¿Cómo afecta nuestro verdadero ser? Y está basado en el libro de Krishnamurti, On Fear, sobre el miedo. Al igual que en las otras ocasiones, estos libritos son pequeños y lo que hacen es recopilar una serie de charlas que él da sobre el tema, en este caso el miedo, que ofreció desde el 1954 hasta el 85. Y entonces presenta las charlas cronológicamente. Yo lo que hago es que voy sobre todas las charlas y entonces estructuro el tema en una serie de partes. Hoy va a ser una pequeña introducción, la definición que Krishnamurti nos da sobre el miedo y las múltiples causas del miedo, luego yendo a cuál es la raíz del miedo, cuál es el miedo, cuáles son los efectos del miedo en nuestra vida, qué hacemos cuando tenemos miedo y versus cómo deberíamos afrontarlo, y entonces el cierre, que es la respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto del miedo sobre nuestro verdadero ser? Esa es la estructura de la charla. Bien, miedo es una palabra que utilizamos pues muy frecuentemente en nuestras vidas, aunque en realidad es una emoción que usualmente no se mira con detenimiento. Krishnamurti señala que el miedo es uno de los mayores problemas en la vida y que todos estamos agobiados por miedos de toda clase. Dice que el miedo es la carga que la humanidad ha arrastrado por 1 millón de años. Él indica que su propósito con estas charlas sobre el tema no es buscar la forma de librarnos del miedo, porque eso es una idea falsa, como vamos a ver más adelante, sino que lo que él busca con estas charlas, lo que buscaba, es que podamos comprender el miedo. Y en la manera en que lo comprendemos y lo vemos, vamos a ver entonces que cesa. ¿De qué tipo de miedo estamos hablando? Cuando tenemos una amenaza física, reaccionamos instintivamente para protegernos. Si vemos ahora mismo que un animal salvaje entrara por ahí, por ejemplo, pues estoy segura que todos saldríamos corriendo a protegernos, ¿verdad? Esto no es miedo, porque es la reacción natural del cuerpo. Cuando vemos que un carro se acerca muy rápidamente, nuestro instinto es a avanzar y salirnos del medio. Eso tampoco es miedo. Podríamos dar 1000 ejemplos de este tipo. Estas son respuestas corporales para protegernos contra el peligro en el momento en el que surge, sin que medie un periodo de análisis de qué debo hacer, cómo lo voy a hacer, déjame pensar. Yo les quería comentar algo que me sucedió a mí que dije, verdaderamente esto es a lo que Krishnamurti debe estar haciendo referencia. Yo fui a visitar a mi hijo a Brasil hace como unos 3 años y cogimos la guagua en la hora pico del tránsito. Entonces seguía entrando tanta gente que nos fuimos separando uno del otro. Yo logré conseguir un asiento al lado de la ventana y al lado de una muchacha que estaba en un embarazo bien avanzado. Pero él siguió, como que el tumulto lo siguió empujando y quedó contra la puerta del autobús. Y en una de las paradas, cuando
cuando esa puerta abrió, la pierna le quedó pillada. Y la expresión de dolor en su cara era tal que yo les digo, hermanos, que yo no sé cómo. Yo salté de donde yo estaba y me paré en el medio del autobús a gritar en español, a gritarle al chofer, a ver si me oía, porque estaba atrás, que tenía que abrir la puerta, porque yo pensé que se le iba a fracturar la pierna. Yo no pensé cómo yo voy a salir de aquí sin lastimar a esta muchacha, qué va a pensar la gente si yo me paro como una loca ahí a gritar en español y a ver si me entienden. Y cuando el hombre abrió la puerta y él pudo sacar la pierna, y yo dije, ay Dios mío, pero ¿y cómo yo he hecho esto? Así es que eso es lo que entiendo que Krishnamurti quiere decir, ¿verdad? Que cuando hay un peligro físico, en este caso no era el mío, pero era el de mi hijo, ¿verdad? Uno tiene una reacción instintiva, inmediata y no media. Déjame analizar, que yo le voy a decir, pero no me van a entender. No media el pensamiento. Estas reacciones de tipo físico, del miedo físico, ¿verdad? No significan miedo, según nos explica Krishnamurti. En ese momento real hay atención total al instante del peligro físico. Cuando hay atención completa, no hay miedo. Así que el miedo físico, dice Krishnamurti, es una respuesta que hemos heredado de los animales. La autoprotección física es una cosa sensata, normal y sana. Lo que nos ocupa entonces no es ese miedo, es el miedo psicológico. El miedo nunca está en el ahora, nunca. Siempre está antes o después del presente activo. Queda claro entonces, como acabo de decir, que esta charla es sobre el miedo psicológico, no sobre el miedo físico, que en realidad Krishnamurti no lo denomina miedo, sino reacción sana e importante, ¿verdad?, para protegernos, nuestro cuerpo físico. Hablemos entonces de los miedos psicológicos. Podemos identificar ahora nosotros aquí, claro, no me lo digan, pero algunos miedos que tenemos. Estoy casi segura que todo el mundo puede pensar por lo menos en uno, psicológico, ¿verdad? Todos tenemos miedo de algo, porque no existe el miedo en abstracto. Decimos, tengo miedo de perder mi trabajo, de no tener suficiente dinero, miedo a lo que piensen los vecinos de nosotros, o los compañeros de trabajo, o los hermanos, miedo de no tener éxito, de perder nuestra posición en la sociedad, perder nuestra casa, con tantas propiedades embargadas, ¿verdad? Miedo a la enfermedad, al dolor, a no ser amados, a la vejez, miedo a la inseguridad que nos surge cuando hay un divorcio, miedo a perder nuestros hijos. Y a medida que vamos envejeciendo, surgen también el miedo a no ser autosuficientes, a ser abandonados, a quedarnos solos, miedo a la muerte, en fin, ¿verdad? Podríamos hacer una lista kilométrica. Entonces, ¿qué es el miedo psicológico? ¿Cuáles son algunas causas que contribuyen a generar nuestros miedos? ¿Y cuál es la raíz del miedo, independientemente del tipo de miedo? Esta es la segunda parte. Me estuvo interesante que Krishnamurti llama miedo al movimiento de la certidumbre a la incertidumbre. También dice que es un sentimiento de inseguridad. Él establece la comparación como una de las causas del miedo. Y también establece que tanto el placer como el dolor son causas del miedo.
Así es que nadie tiene duda, ¿verdad? Está claro que la seguridad física es indispensable para todos. Debemos tener en nuestra vida, para tener una vida digna, alimento, ropa, techo, ¿verdad? De esa seguridad no la estamos poniendo en cuestionamiento. De lo contrario, si no la tenemos, el cerebro no puede operar con eficiencia y cordura. Pero en lo psicológico es mucho más difícil llegar a sentirnos completamente seguros. Pero lo queremos, ¿verdad? Queremos estar seguros. Así es que, como queremos estar seguros, buscamos esa seguridad en una creencia, puede ser una creencia religiosa, en alguna ideología política, en una conclusión a la cual nos aferramos, en la nacionalidad, en la familia, en la pareja. Y cuando alguna de esas estructuras se ve amenazada, nos da miedo. También hay miedo cuando debo enfrentarme a algo que no conozco, el mañana, ¿verdad? Por la incertidumbre. O cuando me comparo con alguien más importante o mejor que yo, que suele darse mucho quizás en el entorno laboral, ¿verdad? El miedo empieza en el deseo de estar seguros, tanto interna como externamente, en el anhelo de certidumbre, de permanencia. Pero existe la permanencia, ya bien sea interna o externamente. Existe. Bueno, quizás podría haberla hasta cierto punto externamente. Pero ni siquiera eso, ¿verdad? Porque es precaria. Porque todos sabemos que hay accidentes, huracanes o tormentas, mejor no mencionarlo, terremotos, guerras. Y aún en el ambiente de incertidumbre que vive Puerto Rico, creíamos tener una pensión asegurada. Ya ni siquiera eso, ¿verdad? Aunque busquemos, existe certidumbre en lo interno, aunque la deseamos, la procuramos, permanencia o seguridad alguna en lo interno no existe. El querer o pretender escaparnos de esta realidad es miedo. Krishnamurti señala que la comparación también es una de las causas del miedo, que donde hay comparación necesariamente tiene que haber miedo. Cuando uno se compara con otro, existe la lucha de convertirse en eso. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y entonces nos da miedo no poder lograrlo. Quiero ser un escritor mejor o una persona más atractiva. Quiero poseer más conocimiento que mi colega, pero quizás no puedo lograrlo y eso me da miedo. Así es que está siempre la presión, la comparación en nuestra sociedad, comparación entre hermanos. En la escuela se compara continuamente a los alumnos, ¿verdad?, de una misma clase, etc. Siempre la estructura social de la recompensa y el castigo. Ahí es que nos movemos desde la infancia. Se nos lastima desde la infancia y por el resto de nuestra existencia cargamos con esa herida, temerosos, con miedo de que nos vuelvan a herir. Entonces, como tenemos ese miedo, tratamos de que no se nos lastime de nuevo, ¿verdad? Y eso es una forma de resistencia. Creamos una barrera entonces alrededor nuestro, que es una barrera de miedo. Y desde ahí vivimos. Entonces la defensa propia, esa resistencia y el rechazo provienen de ese miedo. Y muchas veces también por protegernos nosotros podemos lastimar, ¿verdad?, al otro.
Además de la comparación, Krishnamurti dice que el placer y el dolor también son causas del miedo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el placer? Bueno, porque si el mañana luce placentero, el pensamiento lo perseguirá con miedo de que termine. Si estás en una situación favorable en estos momentos, en una relación o en un excelente empleo, un buen salario, la casa de tus sueños, quizás te da miedo perder eso porque no hay permanencia, ¿verdad? Pero si es doloroso el momento actual, el acto mismo de evitar ese dolor también es miedo. Así es que, por eso es que él menciona, además de la comparación, el placer y el dolor como causas del miedo. Así es que él dice que el miedo es como un árbol que tiene muchas ramas, muchas flores, muchos frutos. Todas esas son manifestaciones del miedo, ¿verdad? De nuestros distintos miedos. Pero, más importante que eso, es mirar cuál es la raíz misma de ese árbol. O sea, cuál es la raíz de nuestros miedos, independientemente de la manifestación del miedo, ¿verdad? Uno puede rastrear su forma particular de temor hasta la raíz misma, y eso es lo que vamos a explorar un poco ahora. ¿Cuál es entonces la raíz del miedo? La raíz del árbol, donde las ramas son distintos tipos de miedo. Para comprender esa raíz tenemos que comprender el tiempo. ¿Qué consideran ustedes que es el tiempo? Pregunta él en sus charlas. Bueno, necesito tiempo para aprender un idioma o hacer ese trabajo, escribir el informe. Dame 2 semanas. Eso es tiempo. Esta tarde cuando yo salga de aquí, pues en cuanto yo llego a mi casa, bueno, unos 20 minutos. Eso es tiempo. Todo eso es tiempo en distancia, pero el tiempo también es interno, psicológico. Y ahí es que está entonces el asunto. El tiempo como ayer, el tiempo como hoy y el tiempo como mañana. Hoy soy esto, pero necesito llegar a ser aquello. Ahí hay un tiempo psicológico. Yo he tenido miedo de usted. Ese miedo está hoy, y si no hago nada al respecto, tendré miedo de usted mañana. Miremos cada uno nuestros miedos, por lo menos uno, ¿verdad? Tomemos como ejemplo que estuviste muy enfermo hace 2 años y tienes miedo de volver a enfermar. Estuviste enfermo tiempo pasado, tienes miedo de volver a enfermar tiempo futuro, psicológico. Entonces, el proceso que da origen al miedo, la raíz del miedo es tiempo-pensamiento. Tiempo-pensamiento. Dice Krishnamurti que si no hubiera tiempo psicológico, ayer, hoy y mañana, y pensamiento, ninguno de nosotros tendría miedo. El miedo jamás está en el ahora. Jamás. En este momento, ¿alguno de nosotros sentimos miedo? ¿Es entonces el miedo siempre el resultado del pensamiento? Sí. Sí lo es, dice Krishnamurti. Siendo el pensamiento siempre viejo, porque es memoria, el miedo es siempre viejo. Cuando nos enfrentamos a algo de manera directa, entonces no hay miedo, como cuando hablamos del miedo físico, ¿verdad? Estamos ahí atentos en este momento y reaccionamos. Solo una mente que vive de modo en el presente, de modo total, en el presente, no tiene miedo. Solo esa mente. Entonces, dice él que tenemos que comprender la estructura del pensamiento. Porque si la raíz del miedo está
en el tiempo pensamiento, entendiendo que es tiempo psicológicamente hablando, entonces él mira la estructura del pensamiento. El pensamiento es la respuesta de la memoria, que ha sido acumulada a través de la experiencia. Que me pasó aquello cuando era niña, que luego en la adolescencia, no, que sí mi matrimonio. Esa es la experiencia, ¿verdad? El pensamiento es la respuesta de la memoria que ha sido acumulada a través de la experiencia, del conocimiento que acumulamos a través de nuestra formación académica, de la tradición, la cultura donde nacemos y nos criamos, y el tiempo. Reaccionamos desde el trasfondo de la memoria. Reaccionamos desde el trasfondo de la memoria. Y esta acción es el pensar. Así que el pensamiento es necesario en ciertos niveles. No es que no vamos a usar el pensamiento en nuestras vidas, claramente, para aprender un idioma, para preparar una clase, para seguir una dirección y llegar al lugar correcto, necesitamos el pensamiento. Pero cuando se proyecta psicológicamente hacia el pasado o hacia el futuro, generando miedo, lo que ocurre es que nuestra mente se va embotando, pierde energía. Un ejemplo, temo a la muerte. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿De dónde surge ese miedo? ¿Cómo surge ese miedo? Obviamente, dice Krishnamurti, que surge a causa del pensamiento. He visto morir a otros en el pasado. Pienso que yo también puedo morir dolorosamente o en circunstancias indeseables. Y eso me da miedo. Además de que está el elemento de incertidumbre, ¿verdad? Que ya lo mencionamos anteriormente. Así es que el pensamiento es la raíz misma del miedo. Pero nosotros vivimos a base de pensamiento. ¿Es entonces posible detener el pensar? ¿Es posible no parlotear todo el día y dar un descanso al cerebro? El teque, que todos conocemos, ¿verdad? Estoy segura. ¿Será posible que eso pause? Cualquier movimiento del pensar con el fin de ser otra cosa de lo que es, sigue siendo pensamiento. Por ejemplo, soy celosa, soy celoso, pero no debo ser celoso. Me propongo dejar de ser celoso. Analizaré estos celos. Voy a buscar ayuda para controlar estos celos. Todo eso sigue siendo pensamiento. Krishnamurti resalta que el pensar ha creado todos los objetos, todo lo de la vida, todas las cosas que tienen lugar, incluso en las iglesias. No se trata de cómo terminar con el pensamiento, sino de ver que el pensar es la raíz misma del miedo. ¿Cuáles son los efectos del miedo en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Cómo vivimos cuando tenemos miedo? El miedo es una energía destructiva, definitivamente, ¿verdad? Y esto no es teoría, estoy segura que todos, de una manera u otra, pues, hemos vivido esto. Una vida vivida en el temor es una vida oscura, desagradable. Una mente atrapada en miedo vive en confusión, en conflicto, y es por lo tanto violenta y agresiva, precisamente porque tiene miedo. Una mente que experimenta cualquier forma de miedo no puede tener la cualidad del amor, de la simpatía o de la ternura. Una mente atrapada en el miedo no se atreve a salirse de sus propios patrones de pensamiento. Y esto engendra hipocresía.
Una mente atemorizada jamás es honesta. Nunca. De esto podemos pensar en múltiples ejemplos. Si tengo miedo de lo que mi vecino va a pensar, posiblemente le voy a mentir. ¿Para dónde vas? Quizás le diga otra cosa. No le digo, voy para la Sociedad Teosófica a dar una charla. Posiblemente, ¿verdad? Donde hay miedo, es obvio que no hay libertad. Y sin libertad no podemos amar. Donde hay miedo, es obvio que no hay libertad. Eso a mí me tocó. Y sin libertad no hay amor. Podemos ver que le hace el miedo a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Nos hace mentir en ocasiones, ¿verdad? Nos corrompe de diversas maneras. Torna a la mente superficial. De hecho, el miedo engendra diversas formas de enfermedad mental, dice Krishnamurti. En tanto haya miedo, habrá oscuridad, y cualquier cosa que uno haga en medio de esa oscuridad seguirá siendo oscuridad y confusión. Generamos confusión en nuestra vida si operamos desde el miedo. Una mente que está atemorizada, ya sea a sabiendas o no, porque es que muchas veces no sabemos, ¿verdad?, que tenemos miedo, porque no estamos hablando del miedo físico, estamos hablando del miedo psicológico. Una mente que está atemorizada, ya sea a sabiendas o no, puede tratar de meditar, pero esa meditación solo conduce a más desdicha, a más confusión, ya que una mente atemorizada jamás puede ver qué es lo verdadero. El miedo es el que nos hace aceptar el condicionamiento. Todo pensamiento está condicionado y el pensamiento mismo no puede librarse de su condicionamiento, ¿verdad? Porque el pensamiento está condicionado. En efecto, en términos sociales, y esto lo sabemos todos, el miedo se ha vuelto una necesidad para controlar a los seres humanos. Para un control social, y sobre eso hay mucho escrito. Si ustedes tienen cualquier tipo de miedo, dice Krishnamurti, este les deforma la mente y entonces nunca podrán tener inteligencia. ¿Y de qué inteligencia está hablando él? Está hablando de la inteligencia como la capacidad para percibir lo que es. La inteligencia consiste en comprendernos a nosotros mismos. No puede haber inteligencia mientras haya miedo, es el planteamiento de él. Solo puede haber inteligencia cuando hay conocimiento propio, cuando hay profunda comprensión del proceso total de uno mismo. Y para eso no puede haber miedo. Una persona temerosa jamás puede encontrar la verdad. Cuando descubramos qué es vivir sin miedo, y ahora él nos va a decir cómo lo podemos afrontar, sabremos lo que es amor. Así es que ya hemos visto definición, causas y raíz del miedo psicológico, y qué le hace el miedo a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué hacemos usualmente, por un lado? Y por otro lado, ¿qué nos recomienda él de cómo afrontar el miedo? Porque es que muchas veces no lo afrontamos, sino que lo evadimos. Dice Krishnamurti que hemos tolerado el miedo tal como lo han hecho nuestros padres, abuelos, nuestra comunidad. De hecho, es interesante porque muchas veces uno le pasa los miedos a los hijos, igual que hemos recibido ciertos miedos o fobias de nuestros padres. ¿Por qué toleramos el miedo? ¿Por qué vivir con miedo? Él dice, si nosotros tenemos un automóvil que anda mal
Pues mira, vamos al garaje más cercano, allí arreglan la maquinaria y proseguimos la marcha sin problemas. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? Usualmente escapamos de él, o, que también es un escape, inventamos algunas ideas para esconderlo, para ocultarlo, ¿verdad? Disimularlo. Miedo, yo no tengo miedo, ¿no? Creamos estructuras de todo tipo. Krishnamurti destaca que si psicológicamente no tuviésemos miedo, entonces no tendríamos dioses, ni símbolos que venerar, ni personalidades que adorar. Pero escapar del miedo lo que consigue es aumentarlo. Cuando uno trata de librarse del miedo, ya sea escapando o ocultándolo, ¿verdad? Hay conflicto, y ese conflicto aumenta el miedo. Cuando uno dice, debo liberarme de este miedo, debo controlarlo, debo entenderlo, se está tratando de escapar del miedo. El acto mismo de escapar del hecho, de lo que es, genera miedo. Los argumentos, la persuasión, la presión, son terriblemente inútiles, dice él, para controlar el miedo. Porque tenemos que ver esto por nosotros mismos, desde adentro, y no desde afuera, tratando de ocultarlo. ¿Cómo afrontamos nuestro miedo? ¿Cómo debemos afrontarlo, verdad? Ya vimos que típicamente lo afrontamos tratando de escapar de él. Pero aquí la pregunta es diferente, es ¿cómo deberíamos afrontarlo? El miedo no está separado de mi conciencia. No es algo exterior a mí, es parte de mí. Por lo tanto, ningún agente externo podrá resolver el problema del miedo humano. Ninguno de los problemas del miedo puede ser resuelto mediante la voluntad. Pues yo con esta voluntad y disciplina, ese miedo se va a erradicar. Él dice que no es así. Él dice que lo importante es tomar conciencia de todo este proceso en uno mismo. Observar. ¿Qué quiere decir observar? Observar significa mirar sin que haya el movimiento del pensamiento. Voy a repetir eso porque es importante para el planteamiento de aquí en adelante. El miedo no está afuera, el miedo es parte de mí, ¿verdad? Así es que lo importante es tomar conciencia de todo este proceso en uno mismo y observar, es decir, mirar sin que haya el movimiento del pensamiento, aprender de eso y no preguntar cómo podemos librarnos. En primer lugar, debemos saber que tenemos miedo. Eso es lo primero, reconocerlo, ¿verdad? Porque como es un miedo psicológico, muchas veces hay dolor y entonces no lo aceptamos. Así que si no sabemos con nosotros mismos que ahí hay un miedo, pues entonces no vamos a ir muy lejos. Número 2, después de saber que tenemos miedo, y no es que uno vaya por ahí diciéndoselo a todo el mundo, pero con uno mismo, después debemos conocer la mente, saber por qué tenemos miedo. Así que luce sencillo, ¿verdad? Número 1, tengo miedo. ¿De qué? Bueno, de esto, de aquello, de lo otro. ¿Por qué? Cuando comprendemos la naturaleza y la estructura del miedo como tal, entonces con esa comprensión podemos abordar el temor particular. Así es que él dice, aceptar que tenemos miedo y no esconderlo, ¿verdad? Y no tratar de evadirlo, sino comprender la naturaleza y la estructura del miedo, que vamos a ver ahora, en general, el miedo en general, y luego el particular. Recuerden que el miedo es un árbol con muchas ramas y frutos, esas son las manifestaciones particulares de los miedos.
pero la raíz es la misma, que es tiempo psicológico, pensamiento. ¿Cómo descubrir la raíz de nuestros miedos? Podemos hacerlo cuando la mente ve, ¿verdad? Ver, no analizar, ve que vivir con miedo no solo es neurótico, sino muy destructivo. Y que inventará cualquier cosa con tal de aferrarse a ella, en búsqueda de seguridad. A veces inventamos cosas para decirle a los amigos, no, si a mí eso no me da miedo, no, pero luego terminamos creyéndonos eso. Ver que en tanto haya miedo debe haber sufrimiento e infelicidad. Ver esto es el primer requisito. Porque si vemos eso, no vamos a estar dispuestos a seguir viviendo con todos estos miedos en el hombro, o en la mochila, en la espalda. ¿Qué le ocurre a la mente cuando se enfrenta al miedo sin deseo de escapar? Que ya sabemos que no es salir corriendo ni meterlo debajo de la alfombra, sino enfrentarlo. ¿Qué le ocurre a la mente cuando se enfrenta al miedo? Si ustedes consideran que es el miedo y la manera de abordarlo, verán que la palabra es más importante que el hecho. Entonces nos da un ejemplo bien interesante de la soledad, porque prácticamente todo el mundo le tiene miedo a la soledad. Tomemos la palabra soledad. Entiendo por eso, dice él, la sensación de aislamiento que se lanza sobre uno sin razón aparente. El recuerdo de una experiencia de soledad. En el pasado, claramente, ¿verdad? Porque es el recuerdo. Hace que uno tema a la soledad en el futuro. O por estar apegados a alguien que se aleja. O muere. Sentimos que nos hemos quedado aislados, solos. Al sentir eso, escapamos mediante la radio, el cine, salir todos los días a comer, o recurrimos al sexo, a la bebida, o acudimos a la iglesia. Ya sea que vayamos a la iglesia o tomemos una píldora, se trata de un escape. Y todos los escapes son en esencia la misma cosa. La palabra no es el hecho, pero la palabra engendra miedo mediante la asociación o el recuerdo. Somos esclavos de las palabras, dice Krishnamurti, y para examinar algo profundamente debemos librarnos de las palabras. Es que esto se está poniendo complicado. Podemos mirar nuestro miedo sin introducir su opuesto. Uno puede observar solo cuando la mente está muy quieta. Una mente quieta no es una mente condicionada, disciplinada o adiestrada para estar quieta. Eso no es. Sino que su quietud surge cuando comprende sus modos de proceder. Que son los modos de proceder del yo, ¿verdad? Del ego, de la personalidad. Si uno mira lo que es el miedo, o sea, lo que es el hecho, y no la idea del hecho, verá que lo que está dando origen al miedo es la idea. No es el hecho lo que da origen al miedo. La palabra crea el miedo, siendo la palabra el reconocimiento de algo que ha ocurrido antes. Y da un ejemplo que a mí me estuvo muy gracioso, pero muy efectivo. Los ejemplos son para explicar, ¿verdad? Dice, cuando yo digo, tengo hambre, ¿es el recuerdo de haber tenido hambre ayer lo que dicta esto? ¿O es el hecho real de que tengo hambre ahora? La percepción de que tengo hambre ahora es totalmente diferente de la respuesta de un recuerdo que me dice que he tenido hambre antes y que por tanto podría tener hambre ahora. ¿Se entendió eso?
Él está distinguiendo entre el hecho de tener hambre, que es una percepción directa en este momento sensorial, tengo hambre, distinguido de la palabra del recuerdo de que tuve hambre ayer, y que por tanto si tuve hambre ayer, puedo tener hambre hoy. Entonces está hasta gracioso, ¿verdad? Porque en el caso del hambre, pues todos lo vemos. Sin embargo, con los miedos psicológicos, pues por ahí va, ¿verdad? ¿Es el pasado el que está relatando los efectos de mi miedo? ¿O es la percepción directa y alerta de los efectos lo que genera el miedo? ¿Es el pasado y la memoria de ese miedo de soledad, por ejemplo? ¿O es la percepción directa y alerta ahora? Parece que es el pasado, ¿verdad? ¿Cómo observar nuestro propio miedo? ¿Cómo observar nuestro propio miedo? Recuerden la definición de observar, ¿verdad? Mirar sin que medie el pensamiento. Fue lo que dijimos que es observar. Así que no es analizar, déjame escribir en un papelito, todo, no. Es observar. No lo observamos mientras surge, sino que lo reconocemos del pasado. Sucede algo y eso a mí me voló a una experiencia que tuve en el pasado, quizás en mi relación anterior. Esto es otra persona, ya me gatilla ese miedo. ¿Y qué pasa? Que dijimos cuando tenemos miedo, todos lo hemos vivido, ¿verdad? Yo estoy hablando de Krishnamurti, pero también de mi experiencia. Nos queremos proteger y lanzamos contra el otro. O sea, el colega, la pareja, los hijos, el vecino. Estamos observando el miedo a través de la memoria, lo cual implica reconocer y nombrar. Desde allí la tradición en que hemos crecido dice: tienes que controlarlo, escapa de él, haz algo al respecto, resuélvelo. Pueden observarlo sin el pensamiento que ha recordado la reacción que en el pasado ha sido llamada miedo. Puedes observarlo, o sea, cuando surge el miedo, ¿verdad? Cada uno estará pensando en un ejemplo particular de su miedo psicológico más fuerte. Pero cuando surge, podemos observarlo sin el pensamiento que ha recordado la reacción que tuve hace 3 años. Ese es el reto. Eso requiere una gran destreza en la observación. La percepción misma, dice Krishnamurti, es acción total y nos libera del miedo. Así que no es que lo voy a meter debajo de la alfombra, no es que me voy a ir al cine, o voy a llamar a una amiga para hablar bobería 2 horas. Es que la percepción misma es acción total y el verlo nos libera. El miedo cesa. Si vemos el proceso que da origen al miedo, entonces esa percepción misma pone fin a la causa de ese miedo. Por eso él decía que su objetivo de estas charlas no era hablar cómo liberarnos, sino comprenderlo. Porque el planteamiento es que al comprenderlo, porque lo observamos, lo comprendemos, cesa. ¿Qué ocurre cuando uno no escapa del miedo? El miedo está ahí, lo observo. Ver lo que es implica la terminación de eso que es. Lo que es siempre nuevo. Jamás ha sido. Lo que es en este momento es nuevo. Jamás ha sido. Puede ser
nunca ha sido, es nuevo y nunca será, nunca más será, porque el momento actual es único. Mediante la observación del desorden, adviene el orden. Y entonces, para cerrar, la charla es más corta, es 1 hora, el miedo y nuestro verdadero ser, ¿verdad? Porque ya vimos, estamos hablando del miedo psicológico, vimos la definición, las causas, la raíz, el impacto sobre nuestras vidas y cómo típicamente reaccionamos ante el miedo versus cómo él nos recomienda enfrentarlo. La comprensión de nosotros mismos es el despertar y la cesación del miedo. Sin el conocimiento propio, la vida es total confusión. Porque vivimos desde el yo, ¿verdad? Desde el ego. Cuando el miedo cesa, también cesa el poder de engendrar ilusión y mitos. Y solo entonces comienza un proceso que va más allá de la conciencia. Nos conectamos con nuestro verdadero ser. El miedo, entonces, es un obstáculo para reconocer nuestro verdadero ser. Así es que no es que el miedo le haga daño a nuestro verdadero ser, porque nuestro verdadero ser no se va a ver afectado por el miedo de la personalidad. Pero es un problema grande porque es un obstáculo. Si vivimos desde el miedo, es un obstáculo para reconocer nuestro verdadero ser. Y digo reconocer porque, valga la redundancia, eso es lo que somos, ¿verdad? Nuestro verdadero ser no está por ahí, déjame ver dónde lo encuentro. Nuestro verdadero ser es lo que somos. Así es que por eso usé la palabra reconocer. El miedo es un obstáculo para reconocer nuestro verdadero ser, para ponernos en contacto con nuestro verdadero ser. El miedo bloquea el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro verdadero ser. Una persona temerosa jamás podrá encontrar la verdad, jamás. Krishnamurti nos dice que cuando descubramos qué es vivir sin miedo, sin los miedos psicológicos, solo entonces podremos conectar con nuestro verdadero ser. Solo entonces sabremos lo que es amar. Hasta aquí, entonces. ¿Tiene preguntas? Bueno, no sé si quieran generar alguna discusión, ¿verdad?, entre el grupo, algún comentario. No tengan miedo. Se me ocurre esto que está diciendo aquí Krishnamurti acerca del miedo, pues si lo quisiéramos ver de una manera en lo que sería un ejercicio de conciencia, pues podríamos llegar a la certeza de que el miedo es el antítesis del amor. Amor es acción, miedo es no acción. Y por lo tanto, pues el miedo podríamos concluir también que es la herramienta por excelencia que tiene la personalidad para autoperpetuarse basado en el sentido de separatividad. Y esto que dice el de observarse sin pensar es una técnica que hemos leído en muchos sitios, es la base del eterno ahora, el eternal now, que se dice que muchos autores han tratado de este tema.
pienso yo, si nos dedicáramos a observar, como dice él, observarnos, en este caso observar la personalidad de nuestro yo inferior, que es el que está operando en este esquema, y comprendemos el por qué esa herramienta es la que el yo inferior utiliza para autoperpetuarse, pues entonces podríamos quizás empezar a desapegarnos de ese yo inferior, y presumo que al uno hacer eso el miedo va a ir desvaneciendo poco a poco con ese desapego. Mientras más apegados estemos a la personalidad, pues más miedo vamos a tener. Eso yo creo que se desprende de lo que ha dicho lo que usted leyó de Krishnamurti. Y esto pues es parte del proceso paulatino de uno ir poco a poco conociendo demás y superándose. Muchas gracias por esos comentarios complementarios, porque realmente ¿Sí? lo que yo entiendo por lo menos Y en muchos sitios hemos leído esto o hemos estudiado esto, observarnos sin juzgarnos. O sea, como dice él, sin aplicar pensamiento. Eso lo hemos leído o lo hemos visto en muchos sitios, y pues quedaría en nosotros aplicarlo. aquí él le va a ayudar. Si son preguntas, no sé si son preguntas. Como quieran. No te escucho bien. Hay que observar y para eso requiere una gran destreza para comprender. Mira las palabras que utilizar. Realmente significa que si una destreza se puede aprender. Ahora, ese aprendizaje, ¿desde dónde se hace ese aprendizaje? ¿Desde dónde? Dice que desde internamente también condiciona a una persona puede aprender a reconocer, observar, mientras que destreza pueden desarrollar. Sí. Bueno, lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Que no, y aquí me van a ayudar. Yo creo que lo que habría que aprender es la estructura del pensamiento. Porque cuando va surgiendo el miedo, si ya conocemos esa estructura de pensamiento, lo observamos y eso cesa. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? O sea que yo lo veo, lo siento que viene, pero en realidad viene del pasado, de una experiencia que tuve, de alguien que murió trágicamente. De hecho, en mi casa sucedió, mi cuñado se ahogó, entonces ahora hay fobia a la playa. Verdaderamente, incluso una psicóloga le dijo a mi hermana, mira, tú no puedes, esos niños tienen que volver a la playa algún día, porque eso que está sucediendo en este momento nos gatilla ese miedo por aquello que pasó, ¿verdad? Que no deja de ser trágico, fue una experiencia espantosa, verdaderamente, el ejemplo que estoy dando, pero si reconocemos eso, estamos alerta, entonces lo observamos y pierde fuerza. Es lo más que yo te puedo decir. No sé si requiere... Magali. Definitivamente nuestra mente nos acondiciona a ciertos procesos que son respuestas a veces del diario vivir. Y les comprendo, excelente escucharla, comprendo cómo podemos irnos despojando de esos acondicionamientos
Sí, lo interesante es que él dice que como el pensamiento está condicionado, no podemos romper con el condicionamiento desde el pensamiento. No, es Sí. como en la meditación, ¿no? Es como en la meditación entra en la meditación y comienza inmediatamente, comienza el esfuerzo, comienza la mente a ejercer todos esos escenarios. Y no es que borre los escenarios, es que los dejen pasar tranquilamente. Y ese también es el gran proceso de los miedos que tenemos, que toditos tenemos miedo. Pero es aprender a conocer el por qué llegaron y de dónde llegaron. Porque todos hemos pasado dificultades que atemorizan. Pero te agradezco la charla. Usted quería... sí. Específicamente, ¿a qué él se refiere con nuestro verdadero ser? Bueno, en el lenguaje de la teosofía entiendo que es la tríada superior. Si no me corrigen los hermanos, Lourdes. Somos una chispa divina, somos divinos, somos dioses, encadenados a la rueda de la civilización, a la evolución. Pero somos chispa divina, somos divinos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Se refiere al miedo de una vida, de esta vida, de nuestras experiencias en esta vida y cómo esto pues lo evocamos en el cuerpo, el pensamiento. Pero hay miedos que se podrían llamar kármicos, o sea, miedos con los que uno nace de otras vidas. Ay, yo la verdad es que coloco esa pregunta a los hermanos aquí, no me atrevo a opinar sobre eso. Y menos si lo está grabando. ¿Usted quiere contestar? No, otra pregunta. Es bien complicado porque nosotros tenemos una nueva personalidad, a pesar de que traemos las tendencias. Tenemos tendencias de otras encarnaciones, pero yo creo que para dar una respuesta sobre eso habría que estudiar un poquito más y analizar un poquito más. Porque nuestra personalidad es nueva. Tenemos un cerebro nuevo, pero tenemos tendencias del pasado. Y ahí ya abrir un paréntesis en eso, para estudiarlo bien. Sí, la señora. Yo pregunto, ¿cómo yo puedo vencer el miedo al mar? Yo si estoy en la playa y el agua me llega hasta aquí, yo estoy feo. Pero si ya me sube, me da un pánico horrible. La experiencia que tuve bien grande fue que me pusieron en un bote de esos plásticos, que es con unos frenos, y estaba mi esposo, éramos dos parejas, estaba mi esposo y la pareja de mi amiga, y me dejaron ir. Y cuando yo me vi tan retirada y soltaron el bote, yo me quería volver loca, pero loca, empecé a gritar, porque ya yo sabía que si eso seguía por ahí yo me iba a ahogar. Entonces yo sé nadar un poquito, pero cuando me veo que el agua me pasa, ya yo me dejo ahogar. Yo me tiro, fíjate, me dejo morir. Con la edad que yo tengo, de 75 años, yo no creo, ¿verdad? Tú me corriges, si yo pueda vencer ese miedo, porque no voy a ir a la playa, tú dijiste que no se repite en el pasado, ¿verdad? El miedo, igual, ni en el futuro. A lo mejor no se me va a dar otra vez de montarme en un bote así. Pero Lo que dije que no se repite igual es el momento. es el momento. El momento, no el miedo, sino el momento. Ajá. Pues no creo que se vaya a repetir, porque yo no voy a hacer eso, no me voy a dejar que me lo hagan. Pero pienso cómo yo me lo puedo quitar, porque yo pienso en eso nada más y me pongo nerviosa, porque lo que viví fue bien fuerte, no te lo puedo explicar, esto hay que vivir, parece una loca. Sí, bueno, lo que se me ocurre es que es un ejemplo, ¿verdad? Precisamente de lo que él dijo. Cuando eso ocurrió, hubo un riesgo físico real de que usted se podía ahogar.
¿verdad? Y quizás si hubiese sabido nadar bien, se tiraba y nadaba a la orilla, ¿verdad? Reaccionaba al miedo físico, de una amenaza física, que en ese momento era el riesgo de morir ahogada. Pero posteriormente ya usted va a la playa con ese temor, lo traen en la cartera con las toallas y con todo. Eso es lo que él dice, que es un miedo viejo, es memoria, porque está basado en lo que pasó no sé hace cuántos años. Entonces va y se mete al agua hoy con eso. Y él lo que dice es que si, eso es lo que él dice, ¿verdad? Si uno lo mira, lo observa, debería entonces usted poder tranquilizarse, porque lo que pasó hace no sé cuántos años no tiene que ocurrir hoy. Ese era el punto que yo quería plantear también, de que somos inmortales y que acumulamos experiencia. Ese acumulo de experiencia, en el caso de los miedos, llega un momento en que uno reconoce lo que le puede pasar. Hasta cierto punto entonces el miedo se va disipando, porque la experiencia va haciendo posible esa matanza del miedo. Lourdes. A veces tenemos unos miedos que son irracionales. Por ejemplo, el mismo miedo ese del mar, de meterse al agua muy profundo. Y si no se ha tenido ninguna experiencia negativa en esta vida para sentir ese miedo, pues eso se puede deber a lo mejor en la Atlántida, en vidas anteriores, participó del hundimiento, o sea, en el hundimiento de la Atlántida, murió ahogado, tuvo una experiencia. Pues eso era lo que preguntaba Telma hace un rato. Sí, se pueden traer esos miedos de vida, esa fobia, ¿verdad? De vida pasada. Hay gente que le tiene miedo a las alturas y todo eso y no ha tenido ninguna experiencia negativa en esta vida para eso. Pero Es que traen unas tendencias y que están ahí parece que latentes. la experiencia negativa, esa experiencia fue tan marcada, tan fuerte, que aún teniendo una personalidad nueva en esta vida, pero trae ese carga, trae de vida pasada. De alguna manera lo trae. Bueno, la señora Yorguita, que ya estaba haciendo. Eso que ya dice es verdad, porque yo tengo una situación de que yo le tengo miedo terrible a todos los reptiles y nunca he tenido una mala experiencia con reptiles. Y he cogido talleres para tratar de ese miedo de verdad. Pero yo me leí el libro del Dr. Weiss, que era de Rosario Muchachito, y él tenía pacientes que tenían miedo en las vidas actuales, pero era que en las anteriores habían sufrido diferentes traumas. Olguita. Y aquellos miedos que las personas tratan de influenciar. Porque si fuera por lo que me dicen a mí, yo no saldría ni a la esquina. Entonces a mí no me va a pasar nada. No, por ahí vaya yo. ¿Sabes? Pero también que no es lo que traigamos, sino lo que las personas que tienen mucho miedo por unas cosas, entonces tratan. Si lo tienen o tratan de ayudarnos, pero en realidad no pero, mira, y no pongan por ahí que eso es tan solitario y qué sé yo. Y claro, no, y si tú sabes lo que tú eres, y si tú tienes tu pensamiento siempre a disposición de la bondad, creas esa muralla, es más, y te ven, no pasa nada. O sea, hay que tener la confianza de lo que somos en realidad. Y
comentario, por lo menos de parte mía, retrotrayéndonos a algo que dijo Annie Besant, que lo mencionamos en una de las charlas de conciencia anteriores, que el miedo es el producto del odio del inferior al superior. Si nosotros utilizamos eso como un mecanismo de conciencia, en esa observación que Krishnamurti recomienda que hagamos, pues nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta: si el miedo es el fruto del odio del inferior al superior, ¿estamos nosotros reconociendo en la personalidad del superior? Es absurdo. Pues por ahí podemos empezar a eliminar los miedos, porque yo no voy a considerar la personalidad como mi superior. ¿Y por qué tengo que surgir entonces el miedo? Por odio. Yo no voy a odiar mi personalidad. Eso ya lo había mencionado, que uno que tiene que conocerla y tratar de trabajarla, pero no odiarla porque no es mi enemigo, es mi vehículo. O sea que ahí se me ocurre que eso quizás puede ser un punto que a lo mejor puede ser útil para las personas combatir el miedo, reconocer que yo soy el superior, no el inferior, y que por lo tanto pues el miedo no tiene razón de ser, porque no estoy mirando para arriba, estaría mirando hacia arriba a la personalidad y odiándola, dos cosas que están completamente fuera. O sea que eso pues quizás pueda ser de ayuda para combatir el miedo, tener la conciencia de que eso es así. Y si somos conscientes de que eso es así, pues bueno, yo creo que sería más fácil entonces el vencer los miedos. Pienso yo. Bueno, pues estamos. Un millón de gracias. Muy bien. Aprendimos muchísimo.